porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Presentamos la lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Tópicos del estudio. Cuando los discípulos regresaron del Monte de los Olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos de gozo y triunfo. Su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente a sus oraciones. Aunque seguían en el mundo atacados por las fuerzas del mal, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido para prepararles un lugar. Sabían que Jesús era el capitán de su salvación y que había abierto un camino a la patria celestial mediante su sangre. 3 veces al año debían presentarse los israelitas ante Dios en su santuario con una ofrenda. Estas actividades apuntaban a momentos específicos en los que Jesús, nuestro representante, se debía presentar ante la presencia del Padre en nuestro lugar. Los tiempos señalados eran las fiestas de la Pascua o panes sin levadura, la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada. En épocas del Nuevo Testamento se lo relacionaba con la entrega de la ley de Dios en el Sinaí. La fiesta de los tabernáculos celebraba el cuidado de Dios respecto de Israel durante su estadía en el desierto. Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Llegó al santuario celestial, el verdadero, para presentarse ante Dios con un mejor sacrificio, su propia sangre. Jesús cumplió la fiesta de peregrinación con asombrosa precisión. Murió el día de la preparación de la Pascua a la hora 9, el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado, cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia. Luego ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día de Pentecostés. El propósito de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. Esto significaba experimentar el favor de Dios. De igual modo, la expresión hebrea de buscar el rostro de Dios significaba pedir ayuda a Dios. Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto, también como nuestro precursor ante la presencia de Dios. Él ha hecho realidad la promesa para los creyentes que viajan en busca de una patria, deseando una patria mejor y esperando la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. No solo su cruz, sino también su mediación ahora en el cielo debe sustentar la seguridad de nuestra salvación. Cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una relación personal e íntima con ellos y les dijo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Así, a través de Moisés, Dios le dio instrucciones necesarias con el fin de preparar al pueblo para encontrarse con él. El pueblo primeramente necesitaba consagrarse. Quienes ascendieran sin preparación morirían. Sin embargo, una vez que el pueblo se preparó durante 2 días, entonces cuando sonara largamente la bocina al tercer día, Dios instruyó al pueblo: subirán al monte. Quería que tuvieran la experiencia que Moisés y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a Dios y comieran y bebieran en su presencia. Más adelante el pueblo reconoció que había visto la gloria de Dios y que era posible que Dios hablara con el hombre y éste aún viva. Pero cuando llegó el momento les faltó la fe. Moisés explicó años más tarde: vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, y en lugar de eso le pidieron a Moisés que fuera su intermediario. La manifestación
manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí debía enseñarle al pueblo a temerle o respetarlo. Allí también aprenderían que Él es misericordioso y compasivo. La descripción que hace Hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés le hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro, y cuando temía encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. La reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. No debemos tener miedo de acercarnos a Dios, no porque lo merecemos o porque hemos llegado a un nivel de santidad. Para acercarnos a Dios solo necesitamos venir en las mismas condiciones que lo hizo el publicano y decirle: Señor, sé propicio a mi pecador. Los velos tienen una doble función. El término que Hebreos utiliza para velo, ketepetasma, podría referirse a la cortina de la entrada del atrio, a la cortina de la entrada del santuario, o el velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estos velos eran entradas y a la vez límites que solo algunos podían traspasar. El velo era una protección para los sacerdotes mientras oficiaban ante un Dios santo. Un velo limitaba al adorador el acceso al santuario. Solo se podía entrar de día. Un segundo velo limitaba el acceso al tabernáculo de aquellos que habían entrado en pacto especial con Dios, es decir, los sacerdotes. El tercer velo impedía el acceso directo ante Dios a todos, excepto el sumo sacerdote. Por ejemplo, Israel acampaba en un orden estricto que dejaba un cuadrado vacío en el medio, donde se colocaba el tabernáculo. Además, los levitas acampaban alrededor del tabernáculo para proteger el santuario y sus muebles de la invasión de extraños. En realidad, era una especie de velo humano que protegía al pueblo de Israel para que el pueblo no muriese por la cercanía directa a Dios. Jesús, como nuestro sacerdote, también ha sido nuestro velo. Mediante su encarnación, Dios levantó su tienda en medio de nosotros y pudimos contemplar su gloria. Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. Esto nos enseña que a pesar de que Dios es santo y seres humanos pecadores pueden ser fulminados con su gloria al acercarse, de alguna manera Dios se las arregla para estar cerca de nosotros, lo que demuestra su amor y su misericordia. El libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el santuario celestial. El camino nuevo y vivo es el nuevo pacto que Jesús estableció con su sacrificio y su ascensión. La expresión nuevo y vivo contrasta con la descripción del antiguo pacto como viejo y anticuado. El nuevo pacto, que ha provisto el perdón de los pecados y ha puesto la ley en nuestro corazón, lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza, no por nosotros mismos ni por cualquier otra cosa que hayamos hecho, sino solo por lo que Jesús ha hecho por nosotros mediante el cumplimiento de todas las obligaciones del pacto. La ascensión de Jesús ante Dios ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios. Zacarías 3 menciona que Satanás está en la presencia de Dios para acusar al pueblo de Dios, representado por el sumo sacerdote Josué. Este acusador es el mismo que suscitó dudas sobre la lealtad de Job hacia Dios. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás ha sido arrojado del cielo. Ahora Jesús es quien intercede por nosotros y mediante su sacrificio y su fidelidad reclama salvación para nosotros. ¿Qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios si pudiera? Aunque es un mentiroso, ¿cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? ¿Y cuál es tu única esperanza? Nuestra esperanza es que Jesús se colocó ante el Padre en el santuario celestial, no como nuestro acusador, sino como nuestro abogado defensor. La realidad es que hemos llegado al monte de Sión, a la misma presencia de Dios, a través de nuestro representante Jesús. La ascensión de Jesús no es una cuestión de fe, es un hecho. Es esta dimensión histórica de la ascensión de Jesús lo que aporta convicción a la exhortación de Hebreos de mantenernos firmes en nuestra confesión. Pablo dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos
acerquémonos pues confiadamente. Por ende, ya hemos llegado a través de nuestro representante y debemos actuar en consecuencia. A través de él hemos saboreado el don celestial y hemos experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. La realidad de la ascensión y el ministerio de Jesús en el santuario celestial es una segura y firme ancla del alma, la garantía de que las promesas tienen fundamento y son dignas de confianza. Para nosotros la fe tiene un ancla histórica. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplirá no solo en Jesús, sino también en nosotros. Según el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis, la última peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, aún no se ha cumplido. La celebraremos con Jesús cuando estemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En la patria celestial no construiremos tabernáculos, sino que el tabernáculo o tienda de Dios descenderá del cielo y viviremos para siempre con Él. Esta promesa no es una fantasía para ayudarnos a sentirnos mejor con nuestra vida aquí. Esta promesa es la bendita esperanza que tenemos en medio de un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento. Y es alimentada cada día mientras caminamos como viendo al invisible. Dios te bendiga.